día de hoy. Y espero que tengan abierto este pequeño archivito que se llama Taller 2 Excel, con el que vamos a comenzar a trabajar. Son herramientas que van de básico a intermedio a grandes rasgos, principalmente básico, que son de un gran uso o son muy recurrentes en cualquier espacio laboral en el que nos desempeñemos. Por lo tanto, tienen una gran aplicabilidad. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión. Les dejo este pequeño lapso para que podamos tener abierto nuestro documento. Y en esta ocasión vamos a ver un poquito nuestra cuestión de nuestros filtros, AutoZoom, operadores, algunos indicadores de KPI, cómo es la base para poder construirlos y cómo utilizar de manera básica algunas de nuestras principales formas. Muy bien, entonces yo creo que podemos ir dando comienzo con esta pequeña sesión del día de hoy de nuestro taller de habilidades básicas en Excel. Les voy a pedir que nos vayamos, por favor, a la hojita que tiene por nombre filtros orden. Aquí vamos a aplicar también un pequeño comando. Este comando va a ser nuestra tecla de F6, ¿sí? F6, si ustedes pulsan F6, van a notar que en su hoja de Excel queda un señalamiento, ¿sí? Queda remarcada la hoja en la que están. A partir de este momento, ustedes simplemente con sus teclas de navegación, bueno, aquí solamente las de derecha e izquierda, van a poder desplazarse a través de todo el documento. Como en mi caso, lo pueden ver en mi pantalla, presiono F6 y me permite la navegación de nuestras hojas. Esto tiene la intención de que podamos acceder a estos datos de una manera un poquito más rápida y cuando tengan una hojita seleccionada, simplemente le damos espacio. Entonces vamos a utilizar este pequeño comando para, con F6, dirigirnos hacia nuestra hojita de filtros orden, ya que muchas veces los archivos que ustedes manejen en Excel o que les compartan en Excel, ya sea que después lo trabajen con bases de datos, Python, Power BI, etcétera, van a tener muchas veces la característica de que van a tener muchas hojas. Entonces, este es un pequeño atajo para que no tengamos que ir desplazándonos de una en una. Otro atajo también con respecto de las hojas, aprovechando que nuestro documento tiene algunas cuantas, va a ser este. Fíjense bien. En la parte inferior izquierda de nuestro documento hay unas flechitas de navegación que si nosotros pulsamos podemos avanzar a través de nuestras hojas. Pero si le damos clic derecho, vean que aquí nos va a salir a manera de lista. Esto les va a servir cuando les entreguen hojas. El típico caso de que les dan datos regionales por cada estado y vienen aquí los 32 estados, una hojita para cada estado. Y así se los mandan. Entonces, para evitarnos recorrerlo manualmente, simplemente aquí un clic derecho y nos vamos hasta abajo. Una vez que le damos a aceptar y listo. Entonces, vistos estos pequeños atajos, le damos a aceptar para irnos al filtro de orden, filtro y orden, y vamos a continuar con nuestro taller. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener herramientas básicas que van a ser del uso cotidiano en general, que tienen que ver con el ordenamiento de nuestros datos. Este ordenamiento se va a dar como una categoría que ver de mayor a menor en el caso de las letras, perdón, de los números, es decir, el número más grande al número más chiquito, en un orden alfabético en el caso de las letras o en un orden de cronología en el caso de las fechas. Son las únicas tres opciones que vamos a tener. Entonces, ¿dónde están las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy? Muy sencillo. Con un clic derecho vamos a notar que tenemos en nuestras opciones la opción de ordenar. Ajá. Si yo me posiciono
en una celda que tenga letras y yo me fijo qué me da la opción de ordenar, me va a salir de la A a la Z, ¿sí? Si le doy en una opción que tenga números, me va a salir de mayor a menor. Si nos vamos a nuestra data 5, bueno, esa tiene fechas. Nos va a salir de reciente al más antiguo, ahorita lo vamos a pedir. Entonces, mira, este va a ser nuestras herramientas de ordenamiento. Las vamos a tener de este lado, pero también las vamos a tener en nuestra pestañita de inicio. Este de acá va a ser nuestra cinta de opciones. Nuestra pestaña de inicio va a tener todas estas alternativas en la parte donde dice edición. Tenemos herramientas para buscar, tenemos herramientas para filtro y para órdenes, de autosuma y de relleno. Ahorita las principales van a ser de ordenamiento, de autosuma y de filtros. Entonces, siempre van a estar aquí. ¿Cómo van a funcionar? Vamos a suponer que tenemos estos datos. Voy a llevarme estos nombres que tengo aquí, los copio de este lado, ajá, con control C y control V, y simplemente seleccionando todo esto, ya sea con un clic derecho o con nuestra pestañita de inicio, vamos a tener esta alternativa, ordenar de A a la Z y ven cómo se cambia el orden, desde el Alfredo hasta Rocío. Si señalamos nuevamente y aplicamos lo mismo, pero de la Z a la A, se va a aplicar de esta manera. Perfecto, entonces es muy simple, tiene que ver con el orden, es algo muy básico, muy esencial que no nos puede faltar dentro de nuestras habilidades. Vamos nuevamente a copiar este cuadrito y vamos a checar estos casos, ¿sí? Vamos a copiar esto 2 veces, aquí abajito. Caso 1. Queremos hacer un ordenamiento por nombre, pero Excel va a entender que si tenemos datos aquí al ladito, posiblemente esto sea una tabla o tengan alguna relación, a pesar de que no tengamos una tabla insertada en este espacio. Entonces, cuando yo venga aquí y señale estos nombres y le diga clic derecho, ordenar de la A a la Z, me va a preguntar esto. Fíjense, nos va a decir si queremos ampliar la selección o continuar con la selección actual. Para que ustedes noten la diferencia, vamos a darle aquí en ampliar la selección. Y listo. Vean que Alfredo se quedó al inicio, pero también el valor que tenía a un ladito de él de manera continua tiene que estar continuo. Si deja pasar un espacio y siguen los datos, ya no aplica esta regla. Por eso esto nos alteró. Y vean aquí cómo se cambiaron los datos. A Alfredo le correspondía el 10, a Bonifacio le correspondía el 11 y se mantuvo este orden. Segundo caso, si estos datos no tuvieran ningún tipo de relación, simplemente le daría clic derecho, ordenar de la A a la Z y en este caso le diría que continuemos con la selección actual. Y vean que Alfredo nuevamente se posiciona desde el inicio al iniciar con la A, pero aquí se está respetando el orden. Entonces, aquí Así anotemos estuviéramos con tres columnas, o sea, tres columnas de datos, todo se cambiaría. Si por ejemplo, fuera nombre, edad y otro dato, o sea, otra columna, también se cambiaría, se ordenaría todo. exacto, exacto. Miren, por Ah, ok. ejemplo, vámonos a nuestra data 5, que también tenemos nombrecitos ordenados y como pueden ver son más columnas. Vamos a aplicarle lo mismo, pero en este caso, bueno, vamos a posicionarnos en nuestra tablita, bueno, en nuestro conjunto de datos y le vamos a dar control E para que se seleccione todo. Si no nos sale con control E, denle control shift, signo de asterisco. De cualquiera de las dos formas, se copia. Ajá, y le damos control C y la pegamos aquí en ladito, dejándole mínimo una columna de espacio. Y hagan lo mismo. Vamos a ordenar alfabéticamente desde Bulmaro, bueno, en la columna que tenemos de nombres, y aplicamos la ampliación de selección. ¿Cómo vamos a seleccionar toda la fila? Simplemente vamos a utilizar estos comandos, control más, shift más,
flechas de dirección. En este caso, nos ponemos en Bulmaro, presionamos la tecla Control, la dejamos presionada, seguido la tecla Shift, la dejamos presionada, la tecla de dirección hacia abajo y tenemos toda la selección. Una vez con esta selección, le vamos a dar clic derecho. Le damos en ordenar de la A a la Z y nos va a decir que ampliemos la selección. Vean que Bulmaro tiene 13 días de atraso y Amanda Floriberta, bueno, por eso copiamos los datos para que vean que sí coincide. Le damos a ordenar y vean que todo se cambió. Por aquí estarán Amanda Floriberta, que sigue con sus 13, que igual la tenemos de este lado. O sea, el orden se está respetando. Y ustedes pueden aplicarlo sin importar si es en la primera columna o en alguna otra. Por ejemplo, aquí. Si queremos ver, estos son adeudos, esta es una pequeña tablita de cobranza. Si yo quisiera ver el que deba más al que deba menos, simplemente señalo. Desde la primer celda, control, shift, flechita hacia abajo, clic derecho y le digo, por favor, ordéname de mayor a menor. Me sale de mayor a menor, le digo ampliar la selección y ordenar. Y vean que aquí ya me va a salir el que debe más dinero, que es Nemías Ramírez. Luego me sale Rodolfo Delgado, Avelina, etc. Vamos a ver lo de la fecha que les decía. ¿Cómo convierto esto en formato de fecha? Esto lo vimos en la sesión pasada, pero no se preocupen, lo vemos de nuevo porque no son consecuentes. Entonces, vamos a aplicar el mismo comando. Control, Shift y flechita. En fecha, donde sale el 45,499. Le damos Control, Shift, flechita hacia abajo y le vamos a dar aquí en la pestaña de inicio. Nos vamos a ir al formato general y le vamos a poner que nos diga fecha corta. Los que estuvieron en la sesión de ayer recordarán que también podemos utilizar control 1. En este caso no nos detenemos tanto en esta parte, simplemente queremos ordenar. ¿Por qué? Porque una vez con este formato de fecha, vuelvo a señalar todo, control shift flechita hacia abajo, un clic derecho y en esta ocasión en ordenar me va a salir del más reciente al más antiguo o del más antiguo al más reciente. Entonces, vean, ampliamos la selección y nuevamente se aplica todo. Y vean que estos datos los tengo libres, no los tengo en un formato de tabla. Entonces, esto va a aplicar sin importar cómo tengan los datos. Ojo, dato importante, para que se ejecute de manera correcta, debemos procurar que siempre los datos sean consistentes con un formato tabular. ¿A qué me refiero con esto? Vámonos nuevamente a filtro y orden con nuestro comandito de F5, ¿ven? Perdón, F6. Listo. Ajá. Ustedes pueden notar que aquí tenemos datos que tanto la edad como los nombres tienen una misma extensión, es decir, la lista es similar. Si por ejemplo aquí me faltaran datos, borrar a los nombres, cuando yo intentara aplicar esta selección, por ejemplo, a edad, y le dijera en edad a estos dos números, ordenar en este caso de menor a mayor, porque ahorita están de mayor a menor. Ordenar de menor a mayor y amplió la selección. Vean que aquí se modificó esto, pero no esto. Obviamente porque aquí ya no tengo un criterio que utilizar. Entonces, no es que esté mal, simplemente que Excel va a hacer lo que pueda con los datos que tenga. Si tiene datos, aquí entra una personita más, le puse la liga para que descargue el archivo que estamos trabajando. Muy bien, entonces, cuando estas listas, veamos como listas, no sean del mismo tamaño o no estén en la misma posición o no sean continuas, por ejemplo, aquí le pongo otros datos al azar, vamos a empezar a generar problemas, porque puede que agarre parcialmente esto o parcialmente aquello. Entonces, si ustedes no tienen datos uniformes, en ese sentido de que tengan la misma extensión, o sea, que midan lo mismo, como si fuera una tabla, es ahí cuando vamos a tener quizás alguna imprecisión, ¿sí? Ya sea porque nos empaten, entonces solamente tenganlo en cuenta. Y eso pues ya no va a ser algo que podamos arreglar desde Excel, porque ya, bueno, va a tener que ver con el tipo de datos que ustedes tienen. Van a tener que rellenar con algo o modificar la selección. Entonces, vean que podemos hacer este ordenamiento a partir, ¿sí?, de nuestros datos.
¿sí? Esto es bien importante. Y como estamos en la parte del orden, vamos a tener un criterio o una manera de ordenar nuestra información que va a ser muy importante. Me adelanto un poquito, ¿sí? Con con nuestra data, con nuestra data 2. Vean que aquí en data 2 tenemos una serie de elementos. Miren, aquí vean que yo estoy posicionado en la fila más o menos 835. Entonces vean que empecé a subir. Esto está mal, porque normalmente si queremos enfocar habilidades que sean básicas o un poquito más profesionales, tenemos que utilizar nuestros atajos. ¿Cómo evito estar subiendo aquí? Simplemente con nuestro comando control más inicio o control más fin. La tecla control la tienen siempre en las esquinas de su teclado. Hay una tecla de control siempre en la parte inferior izquierda. Las teclas de inicio y fin siempre van a estar en el extremo derecho. De hecho, tienen tal cual ese nombre. Siempre están hasta arriba o más o menos a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Voy a copiarles estos comandos para que, bueno, los que vayamos utilizando, para que eh, no haya pierde. Entonces, estos comandos de qué me van a servir. Cuando yo tenga muchos datos y veo que yo ya me perdí, le voy a dar control inicio y me va a llevar al inicio del documento o al inicio donde yo tenga datos. Si le doy control fin, me va a llevar a la última parte donde haya datos. Ajá, por ejemplo, yo puedo deducir que aquí en J habrá algún espacio, algún dato que seguramente, eh, miren, precisamente donde escribí control fin. Si yo borrar este control fin y control inicio y le doy nuevamente control fin, me lleva hasta aquí. ¿Por qué? Porque quizás detecta que aquí puede haber información o algún espacio, algún punto que seguramente lo necesita, ¿sí? Pero nos lleva al inicio y al fin de donde tenemos la extensión de nuestra información. Básicamente de esto nos va a servir para que nos evitemos el estar desplazándonos eh, pues manualmente, ¿no? Con el ratoncito. Otra opción, bueno, perdonen que hago este paréntesis con los comandos, porque también es muy útil si quieren dejar de utilizar un poquito más el ratón, va a ser nuestro comando de Shift más mayúscula, la tecla de mayúscula, más F10, ¿sí? Se los voy a pegar en el chat para que lo tengan a la mano. ¿Esto qué va, para qué nos va a servir? Es el clic derecho. Denle. La tecla de mayúscula es la que dice bloqueo mayúsculas o block mayúscula. Ajá. Aparece distinto en los teclados, siempre dice lo mismo en texto. Entonces le damos Shift, bloqueo mayúscula F10 de los que están arriba y eso nos va a sustituir el clic derecho. Entonces eso nos va a ahorrar el clic derecho en nuestro ratoncito. Ujú. También, si lo tenemos lejos y estamos tecleando solamente, nos va a permitir ahorrarnos esos microsegundos de sostener el teclado y pasar. Entonces, bueno, Y a mí no me ¿qué es lo que quiero apareció, ¿tú crees? con este comando? Ajá, ¿Estás en Mac? hola. Ajá, ¿estás en Mac? ¿En tu equipo es de Apple? No es Microsoft, no. Es Shift, la de mayúsculas y F10, ¿no? Ajá, Shift, mayúscula, F10. No. Bueno. Y Comprendo. Puede ser que sea aquí una pequeña falla del sistema o quizás algo en la parte de la configuración. Les checo el dato y te pongo también una alternativa si no nos sale este comando. Otra manera de ponerlo, si no le sale con el Shift, sería más directa con Shift 10 me parece, evitando la parte de mayúscula, solamente Shift 10, Shift más F10 y F10 es el botoncito que está en la parte de arriba. Entonces,
tenemos estas dos alternativas. Si no llegara a salir con alguna de estas dos, no se preocupen. Puede llegar a presentarse algunos errores en ocasiones, entonces solamente utilizaremos nuestro ratoncito, pero en general alguna de estas les tendría que funcionar. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que chequemos? Ahorita con la parte del ordenamiento. Nuestras tablas y tablas dinámicas. Fíjense en esta parte. Bueno, aquí les pego estos dos comandos para que los tengan a la mano. Si alguien más no les llega a salir, por favor, pónganme aquí un mensajito y les envío a través de, les hago llegar con Isa un comando alternativo para que puedan tener una opción y una alternativa. Muy bien. Entonces, vamos a checar nuestra información cuando lo utilicemos en tablas. Ajá. ¿A qué me refiero? Vean que hasta ahorita los datos que hemos estado utilizando están simplemente en conjunto, pero no tienen un formato tabular. ¿Cómo activamos una tabla? Vamos a ponerle control E o control shift asterisco para que se seleccione todo y le vamos a dar los comandos de control T o control Q. Ajá, control T o control Q. Y les va a salir esta parte de crear una tabla. Si no les llegara a salir con algún comando de estos, simplemente nos vamos aquí y le decimos que inserte por favor una tabla y nos va a dar el mismo recuadro. Si no nos llegara a salir aquí, tampoco o por cualquier cosa fallara, le damos en inicio en dar formato de tabla y en automático nos va a transformar a una tabla. Entonces tenemos varias alternativas, generamos una tablita, le decimos que sí tiene encabezados, aquí tiene una preguntita, una casillita, se la ponemos y le damos a aceptar. ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestras herramientas de personalización. Vamos a darle un espacio en la parte de las tablas y tablas dinámicas, una pequeña revisión para poder tener las bases, pero aquí lo importante es que cuando ustedes realicen tablas, chéquense que la diferencia es que cuando ustedes estén trabajando sobre una tabla y se posicionen sobre alguno de estos elementos, en la parte superior de su documento les va a salir una nueva pestaña que les va a decir diseño de tabla y les va a salir en verde o en azul o en un color distinto de las otras opciones. Eso ya va a depender de la configuración que ustedes tengan. Eso quiere decir que esto ya es una tabla, es un objeto dentro de Excel. Esto ya tiene nombre propio y tiene características. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Si a ustedes no les sale esto, es que simplemente es un formato de personalización, o sea, es estético, son colores nada más. Bien, entonces, otra manera de realizar nuestro ordenamiento va a ser con la ayuda de estos pequeños filtros. Vean que arriba, donde dice producto, año, vendedor y mes, nos salen unos pequeños cuadritos. Cuando ustedes le den clic ahí, les va a salir la misma alternativa de ordenar de la A a la Z en la parte de las letras, ordenar de mayor a menor en la parte del año que tiene números, o si tuviéramos fechas aquí nos saldría de antiguo a reciente. Entonces, vamos a ordenarlo en el año. Vamos a ponerle que sea del mayor al menor. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes la pueden ver. Que aquí yo me ahorré el hecho de seleccionar todo, ya que esa es una de las ventajas que ofrecen las tablas. Bien, entonces con esto vamos a poder tener una selección que sea más directa según los criterios que necesitemos. Esta es una de las principales funciones que le vamos a dar a nuestro ordenamiento. Las tablas normales, estas son normales, ¿sí? Las que se sacan de este modo. También tenemos otro tipo de tablas que son las famosas tablas dinámicas, ¿sí? Esto también lo checamos en alguno de nuestros programas con más detenimiento. Aquí simplemente checamos la parte más importante. ¿Cómo activo esta tabla dinámica? Le doy en cualquier lugar de mi tablita, ajá, y sobre esta pestaña que se genera, que dice diseño de tabla, le voy a dar clic. Voy a ver varias cajitas, una de propiedades, una de herramientas, una de datos externos, otra de opciones de la tabla, etcétera.
Y en la parte de herramientas voy a tener una alternativa que va a decir resumir con tabla dinámica. Le doy clic ahí y me va a aparecer este cuadrito que me va a decir, oye, voy a ponerle como no, bueno, voy a jalarla de este rango de tabla 1 y la voy a poner en una hoja nueva. Nosotros le vamos a poner que nos dé esta tabla dinámica en una hoja existente. Nos va a pedir señalar en dónde. Aquí simplemente señalamos con un clic al ladito de nuestra tabla ya existente. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y se nos va a aparecer este pequeño cuadrito. Esto es una tabla dinámica. A grandes rasgos es información sintetizada y resumida de datos que tengamos en una tabla, ¿sí? O en un conjunto de datos. ¿Qué es lo importante de aquí? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, año. O vamos a ponerle producto. ¿Sí? Nos van a aparecer una serie de campos aquí y le vamos a dar clic en la casilla que dice producto. Esta casilla de producto también la podríamos jalar manualmente aquí donde dice filas, a este pequeño cuadrante. Es el dato que vamos a analizar. Vean que aquí se hace un resumen. A pesar de que lo tenga muchas veces escrito de este lado, aquí se nos genera un resumen. Una vez que yo tenga esto, aquí donde dice valores, le voy a poner ventas. Sí, le doy clic a ventas y se va a sumar. O si no se suma directamente, yo puedo arrastrar este campo y se me va a mi tabla dinámica. Uh-huh. Este va a ser otro de los casos más comunes que ustedes van a utilizar, sobre todo en términos de ordenar la información. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla dinámica que tenga este aspecto, como ustedes pueden ver en la tabla normal, si yo quisiera ordenar por esta columna o por esto, por esto, por esto, por esta, cada una tiene sus propios botoncitos, ¿sí? Entonces, simplemente va a bastar con darle en el botón que yo necesite. Pero en el caso de las tablas dinámicas, no. Solamente les va a aparecer un filtro. Si yo le doy ordenar de la A a la Z, se va a ordenar según el criterio de la fila que yo tenga, que en este caso son palabras, carne, verduras, lácteos, electrónica. Uh-huh. Entonces, tengo de la A a la Z y de la Z a la A. Pero si yo quisiera que estos productos estén ordenados según este campo, lo que tendría que hacer es darle clic aquí y veo que abajo de esta selección me va a dar otra alternativa que dice más opciones de ordenación y me va a abrir este pequeño recuadro, ¿sí? Este pequeño recuadro que me va a decir, oye, ¿quieres un orden ascendente o un orden descendente? Por ejemplo, le voy a decir descendente, que vaya de lo grande a lo pequeño. Y aquí se me va a habilitar una alternativa que va a decir, puedes ordenar según la fila de productos o según las ventas, que aquí en este caso es suma de ventas. Entonces vean que por aquí ya dice ascendente y descendente, ya no dice la A a la Z, la Z a la A. Vamos a darle aquí en descendente y aquí en esta pestaña de opciones le vamos a dar en suma de ventas y le damos en aceptar. Y vean que ahora ya se empezó a ordenar aquí a partir de la cantidad más grande, ¿sí? Esto les va a servir mucho para cuando tengan que utilizar un orden, pero que no se corresponda al dato preciso que tienen aquí, ya que en una tabla es fácil porque lo tienen directo, pero aquí no está directo, entonces van a tener que utilizar esto. Ordenamientos de manera manual, muy sencillo. Cuando ustedes se deslizan a través de la tabla dinámica, van a notar que si ustedes señalan una cantidad, les sale como una especie de crucecita. Si ustedes se van a los valores, también les sale esa especie de crucecita. Pero si ustedes se van más o menos al final de la tabla por la parte izquierda, por donde inicia el nombre de la fila, en este caso lácteos, verdura, etcétera, van a ver que esa crucecita cambia hacia una flechita. Cuando el cursor cambia a una flechita, le vamos a dar clic y lo vamos a dejar presionado. Y vamos a darnos cuenta, bueno, miren, aquí inició una selección. Entonces, vamos a darle aquí
en esta parte. Para poder hacer una selección manual. Que en este caso, mira, nos va a quedar así. ¿Qué tenemos que hacer? Con esta flechita se nos va a seleccionar todo y una vez que se nos seleccione todo, vamos a tener que movernos un poquito más hasta que cambie de esa flechita a una crucecita de flechas. Y ahora sí, cuando ustedes lo arrastren, van a poder alterar y miren, les va a salir esta pequeña rayita. Eso quiere decir que ustedes ya están alterando el orden manualmente. Por ejemplo, si yo quisiera antes verdura que lácteos, señalo con esta flechita para que solamente se señale esta línea, me voy a la parte de donde inicia y vuelvo a mover. Y listo. De esta manera también vamos a poder realizar un ordenamiento manual. Esto solamente va a aplicar para las tablas dinámicas. En las tablas normales esto va a ser más complicado ya que no tenemos esa alternativa. No podemos mover los campos de manera aislada. Esta es una alternativa que tenemos solamente para nuestras tablas dinámicas. Entonces nos saltamos un poquito esta parte de las tablas dinámicas para ver esta parte del ordenamiento. Esto es muy importante. Vámonos nuevamente a nuestra hojita de filtros orden. Damos F6 con nuestras teclas de navegación, vamos a filtros orden, le damos tecla espacio y ya estamos aquí. Muy bien, entonces de esta manera vamos a poder realizar el ordenamiento de nuestros datos. Vamos a copiar nuevamente aquí donde tenemos los datos iniciales que dicen nombre y edad. Los pegamos en otro ladito y vamos a aplicar filtros. ¿Qué son los filtros? Pues simplemente elegir la información o discriminarla a partir de un criterio. Es algo muy común, muy usual, lo tienen cualquiera de los programas que la gran mayoría de los que han cursado. De una u otra forma, pero los tienen. Entonces, ¿cómo activamos estos filtros? Aquí nuevamente vamos a tener que señalar todo cuando no tengamos una tabla, ya que como pueden ver, en Data 2 se nos generan automáticamente estos filtros. Son estos los filtros. Si no tenemos una tabla, lo que tenemos que hacer es irnos con un clic derecho y vamos a tener la opción de filtrar. O nos vamos a ir a la opción de inicio, nuevamente donde sacamos el ordenamiento y le vamos a aplicar un filtro. Y se van a añadir automáticamente estos cuadritos. ¿Sí? Vean que esto no es una tabla. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono aquí, no se me aparece en ninguna pestaña nueva. Es decir, esto no es una tabla, simplemente son datos de manera aislada. Pero van a hacer esa misma función. Yo le puedo dar el ordenamiento o puedo elegir, por ejemplo aquí, vean en la parte de abajito, elegir todos los datos, pero ocultar a Alfredo. ¿Sí? Y miren, yo ya oculté a Alfredo y ya no sale. Pero, chéquense, la gran desventaja que tiene utilizar estos filtros, por lo cual no son tan populares, es que cuando ustedes chequen su documento, en la parte de la derecha, de la izquierda, perdón, van a notar que su información se recortó. En mi caso, escondió la parte de Alfredo, es decir, no lo está quitando, simplemente está escondiendo la celda. Si yo le doy aquí mostrar nuevamente, no va a aparecer porque tengo un filtro aplicado que no lo deja aparecer. Pero básicamente está modificando nuestro archivo. Se dan cuenta, está modificando todo. Está tal cual tomando información, toda una hilera, y le está diciendo ocultar. Y nos lo bloquea porque no podemos mostrarlo a través de un clic derecho. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esto? Pues simple y sencillamente que tendría que tener estos datos de manera aislada o de manera solitaria, ¿sí? Ustedes van a notar que se les aplicó un filtro de estas características porque la misma información que tienen en sus filas, los numeritos, se van a poner de un color azul, un poquito verdoso, un poquito naranja, incluso dependiendo la configuración que tengan para sus equipos. Entonces, esta va a ser la principal precaución y la principal advertencia de utilizar esto. Lo mismo va a pasar en las tablas. Vámonos a Data 2, donde pusimos esto.
Si aquí yo le dijera, oye, vámonos a filtrar en productos que no nos salga la carne, le digo aceptar y miren que incluso mi tabla dinámica la afectó, la recortó. Es precisamente por esto, porque está aplicando un filtro, pero que afecta todo el libro, todo, bueno, toda nuestra hoja. Cuando le demos aquí de nueva cuenta, ya se va a restablecer. Entonces tiene ventajas, tiene desventajas, va a depender de el tipo de trabajo que estemos realizando, pero hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Bien, vamos nuevamente aquí a desaparecer nuestro filtro. Le decimos que nos lo regrese y ahora aquí le vamos a decir, danos este filtro de texto y le podemos decir que comienza por, que termina en, que contiene, que no contiene o aplicarle un filtro personalizado. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de edad y nos vamos a filtro de número, podemos elegir además de la simple selección de elementos un criterio. Por ejemplo, decir, quiero filtrar los valores que sean mayores de 10. Le doy a aceptar y vean que aquí solamente va a aplicar esa regla y me va a mostrar los elementos que cumplan esa regla. ¿Sí? Es exactamente esto. Vamos a tener muchas opciones que nos dé, por ejemplo, incluso rangos. Entre. Ajá, por ejemplo. Miren aquí. Vamos a tener esto que contiene, que no contiene, que es mayor o que es igual. Le decimos que sea mayor a 5, pero que sea menor de 11. Uh-huh. Esto me va a dar un rango de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todo lo que sea más chiquito o más grande que eso, ya no va a entrar. Y eso es un filtro. Básicamente, las herramientas que después utilicemos en cuestión de filtrado, ya sean funciones, en tablas, etc., etc., van a ser una mejora, una manera más práctica de trabajar de esto. ¿Sí? Ustedes van a tener aquí todas las opciones que tenga el filtro. Si ustedes se van aquí a uno de estos filtritos y le dicen filtros de texto o de valor o de fecha, van a ver todas las opciones. Si hay alguna opción que no les salga de este lado, es que no la vamos a tener ni en fórmulas, ni en macros, ni en tablas dinámicas, porque todo eso es simplemente una manera de agilizar este trabajo. Como pueden ver, puede ser un poco latoso o inconveniente, entonces por eso se desarrollan mejores herramientas, pero ninguna va a superar esta capacidad. Bien, entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Esto es simplemente un filtro y es simplemente un ordenamiento. Son las herramientas más básicas que tenemos respecto de nuestros datos. Vamos a tener una aquí que tiene que ver en la pestañita de inicio con el autorrellenado, donde vamos a poder aplicar series, vamos a poder aplicar distintos elementos, pero normalmente no van a ser de tanta utilidad. Para eso vamos a tener una mejor herramienta, que va a ser una función, que va a ser la función secuencia. ¿A qué me refiero o cómo lo utilizamos? Vamos a suponer que yo quiero hacer una lista de, no sé, productos, compañeros, personal, etcétera, pero quiero escribir 15 elementos, o sea, una lista de 15. Yo puedo venir y decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Incluso cuando yo tenga más de 3 elementos y simplemente desde la esquinita arrastre, van a ver que se autocompleta. Uh-huh. Esto es más eficiente que la herramienta que tenemos ahí, la verdad. Pero esta función de secuencia va a poder aplicar este filtro de mejor manera. ¿Cuál es su sintaxis? Vamos a poner la palabra, o bueno, el símbolo igual, y le vamos a decir secuencia. Sus argumentos son filas, columnas, inicio y paso. Nos van a servir solamente las dos primeras. Filas es los números, o sea, de arriba hacia abajo, a lo largo de los números. Uh-huh. Columnas es a lo largo de las letras, ¿sí? O de manera horizontal. Entonces, si yo quisiera hacer una lista que comprenda de 15 elementos, simplemente anoto secuencia, en filas anoto un 15, con eso la termino y me va a salir una enumeración de 15 en 15. Si yo quisiera que los 15 estuvieran, pero hacia las columnas, aquí solamente anoto uno, le doy una coma y le anoto un 15.
y ya se van a ordenar en esta manera. Es una Ay, forma ¿puedo, muy fácil, ¿sí? puedo ver la fórmula? ¿Es secuencia qué? Es Ah, secuencia ujú. y en el primer argumento vamos a anotar cuántas filas queremos que tenga nuestra secuencia y en la segunda, bueno, después de la coma, cuántas columnas. Si no anotamos nada después en la coma de columnas, lo va a entender como que solamente es una. Si yo, por ejemplo, le dijera que me dé dos filas, pero 15, pero 5 columnas, me va a hacer esto. Es decir, va a graficar una matriz. Si le digo que me dé 10 filas y 10 columnas, me va a generar esto. ¿Sí? Esto simplemente lo vamos a utilizar para poder generar listas o una especie de rellenado sin que tengamos que utilizar esa herramienta. Es mucho más fácil y mucho más rápido. Va a tener la desventaja, o bueno, el detalle de que estos datos son parte de una fórmula. Si yo bajo aquí, vean que en la barra de fórmulas me va a aparecer la casilla, pero al tocarla se me va a marcar de manera como en un gris, como tipo inhabilitado, la fórmula. Y si yo intento anotar datos aquí, me va a permitir hacer esto, pero en mi fórmula me va a marcar un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque no puede extenderse porque hay otros elementos. ¿Cómo solucionamos esto? Simple y sencillamente le vamos a dar control E o control shift asterisco y una vez que lo tengamos le damos copiar y le damos control alt V y aquí este es el cuadro de pegado especial. Simplemente le damos en valores para que ya queden como valores de Excel y ven que ya no tiene esa aura azulada. Aquí tal cual, si yo quiero meter un dato, pues ya, me lo trata como si fuera un dato más. De esta manera vamos a poder desplazar para no tener esos inconvenientes. Sí, esto es una fórmula desbordada, también es parte de los temas que solemos tocar, pero aquí simplemente la tocamos en este sentido para que podamos aplicar este tipo de secuencias. Perfecto. Son las herramientas más importantes que vamos a estar utilizando. Otra de ellas tiene que ver con nuestros autooperaciones, autosuma, etcétera. Nos vamos a la siguiente hojita, ya saben, F6, flechita a la derecha, espacio. Y llegamos aquí. Aquí, chéquense. Lo que vamos a realizar es igual, utilizar otras de estas herramientas, que son las más comunes, ¿sí? La mayoría de personas las suele utilizar, ya sea porque las necesito o las llego a ocupar, pero es básicamente las herramientas básicas de edición, ¿sí? Por eso es bueno conocerlas. Ahorita nos estamos centrando en los filtros, el ordenamiento y las autosumas, así como las secuencias. Imagínense que ustedes tienen este tipo de datos, no necesariamente una tabla, pero que tenga este tipo de características, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos producto uno, producto 4 y tenemos regiones. Muchas veces, esto es aplicado a casos muy específicos o muy puntuales, ¿saben? Donde nosotros tengamos que decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuánto generé de mi producto uno y señalo con esta opción, le digo el símbolo de más, que me traiga el otro, el símbolo de más, le doy el 18, el símbolo de más, el símbolo de más, y ya, en total son 78. Parece un poco tardado, ¿no? Un poco ineficiente. Una manera más fácil es utilizar simplemente la suma, la función suma, el signo de igual, la palabra suma, y miren, ahí está ese mismo 78. Pero ¿qué pasa si tuviéramos que hacerlo tanto para saber los totales del producto, 1, 2, 3, 4, como para los totales de regiones? Lo podríamos hacer, pero ciertamente nos tardaríamos unos cuantos segundos, hasta minutos. Una herramienta mucho más rápida que esto va a ser nuestro autocompletado, autosuma, autooperación. ¿Cómo le vamos a hacer? Simple y sencillamente, vamos a señalar los datos que necesitemos que se operen y le vamos a dar un espacio adicional. Ajá. Le vamos a dar un clic derecho. Bueno, miren, aquí no lo vamos a tener con nuestra suma normal. Entonces,
Nos vamos a ir a la parte de inicio y justo en la cajita de herramientas de edición, ven que tenemos en la parte de hasta arriba un signo de sumatoria, ¿sí? Una como E volteada. Si ustedes le dan clic ahí en la pestañita que tiene, va a decir suma, promedio, conteo, máximos y mínimos o más funciones. ¿Cuál va a ser la utilidad de esto? Simple y sencillamente que va a aplicar todas estas operaciones. Ah, una disculpa, alguien iba a preguntar algo. Bueno, igual cualquier duda, no duden en interrumpir. Ujú. Mira, aquí vamos a señalar el espacio donde queremos que se apliquen, nos vamos a inicio, seleccionamos la operación que necesitamos, por ejemplo, en este caso una suma, y esto se va a hacer automáticamente. ¿Se va a hacer al azar? No. Si le dan F2 para editar la celda, van a ver que se aplicó simple y sencillamente una suma, pero lo hizo de manera automática. Vamos a borrar esto y vean que se sumaron todos los valores hacia acá, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hacemos hacia este lado? Nos vamos a inicio, siempre tenemos que dejar el espacio donde se van a colocar. Si yo solamente señalar estos datos, no se va a aplicar. Tengo que darle el espacio donde se va a generar este resultado. Entonces le doy aquí, en este símbolo de sumatoria, le digo en suma y aquí ya lo tengo. ¿Listo? Perfecto. Entonces de esta manera ya se generó. Si yo quisiera generarlo para todo, puedo también utilizarlo tanto hacia la derecha como hacia abajo, o hacia arriba o hacia la izquierda, ¿sí? Dependiendo de los datos que tenemos. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, ya no es necesario que sea hacia arriba, porque va a ser el mismo dato que tenemos abajo. Nos vamos a inicio, le damos en sumatoria y le decimos que nos dé la suma. Y ahí está, ya tenemos nuestro resultado. Nos podemos ahorrar muchas operaciones con un simple clic con esta herramienta. Vamos a ahorrarlo y le aplicamos nuevamente al inicio una sumatoria, pero en este caso le vamos a decir promedio. Ujú. Y vean que aquí ya lo que nos está haciendo con F2, van a checar que nos está realizando esta operación de promedio. Va a aplicar lo mismo si le damos máximo, mínimo o conteo. Solamente es una manera mucho más rápida de poder operar. ¿Sí? Realmente no tiene gran ciencia, solamente es para hacer estas cosas mucho más rápido. Sobre todo cuando tengamos muchos datos y nos tengamos que ahorrar fórmulas muy estandarizadas. ¿Sí? Va a ser esta parte. Es un ejercicio muy sencillo, es una herramienta muy tranquila, pero que les puede durar muchos problemas, o bueno, mucho tiempo. Vamos a dejar esto en esta parte y nos vamos a nuestros operadores, ¿sí? Ya entrando un poquito más en esta parte de las funciones, estas son herramientas importantes que ustedes tienen que tener, ya que son básicas, el poder hacer filtros, ordenar, hacer autosumas, hacer rellenos, ¿sí? Eso es algo básico que tienen que tener para poder utilizar en cualquier negocio, empresa. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener, vámonos a esta hojita de operadores, y de hecho, vámonos con el clic derecho desde aquí, le damos en operadores, ¿sí? Para que nos vayamos acostumbrando un poquito. Aquí yo les describo algunos operadores. Los que tomaron el curso de Python, de SQL, de Power BI, seguramente van a estar muy relacionados, bueno, muy familiarizados, perdón, con esta clase de símbolos, que nos permiten realizar una especie de operaciones, ya sea lógicas, ya sea aritméticas, ya sea de orden, etcétera. En Excel, por supuesto, tenemos lo mismo. Una versión quizás un poquito más tranquila o bueno, con menos capacidad que otros programas que tienen una mayor capacidad o mayor uso, pero también va a ser muy necesario que ustedes los conozcan. ¿Sí? Vean, tenemos un pequeño grupo al inicio, que son de hecho algunas operaciones que ya hemos utilizado y son símbolos que ustedes pueden ubicar rápidamente en su teclado. Esta crucecita que es el signo de suma, el guión medio que es el signo de resta, la multiplicación, la división, el porcentaje y la potencia. Esto básicamente nos va a permitir realizar operaciones aritméticas, tal cual, con números.
¿Cómo lo vamos a utilizar con este pequeño ejemplito? Vamos a tener aquí, o vamos a citarnos en el ejemplo o en el supuesto de que somos un productor de prendas, ¿sí? Y tenemos aquí un pequeño resumen. El costo de nuestra tela 1, de nuestra tela 2 y cuántas unidades pudimos producir con esa ropa o con esa tela. A lo mejor eran aquí vestidos que se fue menos. A lo mejor aquí que nos dio para 7, a lo mejor eran playeras, algo más pequeño. Entonces, tan simple como poder realizar operaciones. Si yo quiero saber cuánto gasté en total por esta producción, ¿qué tendría que aplicar? Simple y sencillamente, una multiplicación. Esto es una fórmula. Todas las fórmulas van a iniciar con un signo de igual. La diferencia con las funciones es que las funciones son una palabra como tal. La palabra suma, la palabra contar, la palabra sí, la palabra fila, la palabra secuencia, la palabra indirecto, etcétera. Es la diferencia. Cuando solamente utilizamos operadores, estamos utilizando una fórmula. Cuando combinamos funciones con operadores, con otras funciones, sigue siendo una fórmula. Entonces aquí, ¿cómo le haríamos para poder obtener cuánto gastamos en total? Pues simple y sencillamente, el 50 por el 4. Tan simple y tan sencillo como es. Vamos a aplicar lo mismo con las demás. 45 por 6 nos da 260. Y ya podemos saber que en total los costos del producto 1 fueron 200 pesos. Los costos del producto 2 fueron 270 pesos. Vean que en el costo del producto 3 tengo el total y sé que fueron 7 unidades, pero no tengo cuál fue el costo. Entonces, simple y sencillamente lo que tengo que realizar es una división. Tendría que dividir el 510 entre 7. Tan simple y tan sencillo como esto, ya estamos utilizando nuestros operadores de multiplicación y de división. Como utilizamos el de suma, pues vamos a sacar un total general y simple y sencillamente sumamos los totales. 200 más 207 más 510. Ahí está. Tan simple y tan sencillo como es. Si estamos suponiendo que este fue nuestro producto de venta, ajá, el producto 1, producto 2 y producto 3, aquí podríamos aplicar una referencia, que como tal el signo de igual ya es un operador. Entonces aquí le vamos a poner el número 4 en el 1. En el segundo vamos a poner cuántas unidades se produjeron de la tela 2, que son 6. En el tercero, cuántas unidades se produjeron del producto 3, que son 7. Pero con referencia, porque si el día de mañana yo vengo y cambio este dato, pues ya se va a ver alterado. Entonces, para que respete esos cambios. Si quiero saber cuánto genere de ganancias aquí, simplemente multiplico, le puedo dar control C y replicar la fórmula. Le doy, aquí como tengo muchos, vean que si tengo pocos valores, todavía es aceptable que yo utilice operadores. Si yo tuviera muchos, aquí sería mejor darle la función suma para poder señalar valores. Entonces, si mi ganancia fue 1,809 pesos, voy a señalarle y le voy a restar mi costo de producción total, que fueron 980 pesos, y puedo saber que de utilidad gané 829 pesos. Y vean que aquí estamos utilizando todas estas operaciones: suma, resta, división. ¿Cómo utilizamos los porcentajes? El porcentaje es una parte súper esencial, sobre todo en la parte descriptiva, estadística y en general con todas las herramientas de análisis. ¿Qué vamos a hacer con esto? Simple y sencillamente aplicar una división. ¿Cómo vamos a aplicar las divisiones? Miren, si yo tengo el número 1 y luego aquí, con un clic derecho, me voy aquí al simbolito de porcentaje, me va a señalar un 100%, porque 1 equivale al 100%, un 0 equivale al 0%. Puedo ponerle manualmente, por ejemplo, el número 0 y luego el porcentaje, por ejemplo, 19 punto por ciento, y se queda ahí. O señalar el número y después darle el porcentaje. Entonces, una división, por ejemplo, aquí
vamos a suponer que no solamente queremos la utilidad, sino queremos saber qué porcentaje representó esto de nuestras ventas en porcentaje. ¿Cómo le hacemos? Siempre, siempre, siempre guíense por esta regla. Una división. En matemáticas lo vemos como el denominador y el etcétera. Aquí vamos a tomarlo con la palabra base. Y la base siempre va a ser nuestra referencia. Siempre, siempre. Si yo quiero saber el porcentaje que representa 390 y tantos de 1800, tengo que utilizar una división en la cual yo le diga, ¿sabes qué? 300 y tanto lo voy a dividir entre 1800. Y listo. Lo mismo. Signo de igual, 400 y tantos lo divido entre 1800 y ya me da su porcentaje. Igual, este 1000 y tantos lo divido entre el 1800. Una vez que tenga esto, me va a salir un valor de entre el 0 y el 1, normalmente. Entonces simplemente le doy clic derecho, formato de porcentaje. Los que asistieron ayer, pues ya saben que igual con control 1 lo tienen mucho más directo o más práctico, ya que con control 1 van a poder determinar también sus decimales. Y listo, aquí está. Noten que entonces vamos a tener que esta es la participación, es decir, el vestido 1, bueno, la prenda 1 está aportando el 21% de las ganancias. La prenda 2 está aportando el 22% y la prenda 3 el 56%. Esto va a ser muy útil y no hay que desestimar ni restar importancia a la parte de nuestras divisiones y de nuestros formatos de porcentaje, porque los vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando nosotros estemos generando nuestros KPIs. Los KPIs, seguramente ustedes lo han escuchado o lo utilicen ya en sus respectivos campos, va a ser básicamente un indicador que va a partir de una división. Y aquí podemos tener muchas categorías. Ustedes, según la formación de la que vengan, ya sea de las de ingenierías, de control, de administrativas, económicas, etcétera, lo van a conocer como ratios, proporciones, indicadores, razones financieras, indicadores económicos, de calidad, de producción, herramientas como el famoso Six Sigma, etc. Básicamente todo es una relación, una proporción. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Aquí les puse este ejemplito. Vean que tenemos estados, tenemos su superficie en kilómetros cuadrados y su población. Un indicador sería el de la densidad. ¿Cómo generamos un indicador de densidad? Simple y sencillamente con una proporción. Es decir, voy a tomar los kilómetros, la superficie en kilómetros cuadrados y la voy a dividir, perdón, al revés, la población y la voy a dividir entre los kilómetros cuadrados. Vean que me va a dar un número. Eso me da un indicador de densidad que me está diciendo, oye, ¿sabes qué? En este lugar, esta es la concentración de gente. Y aquí va otro pequeño tip. Vean que yo apliqué esta fórmula. Pero tengo datos continuos aquí. Yo podría aquí darle control C y luego desplazar para ir copiando, incluso hasta de uno en uno, control V, aquí, perdón, se me fue hasta abajo, control V, control V, control V, pero también para ahorrarme esto, cuando yo tenga datos continuos, que vean que aquí siempre hay un dato y que están justo a la derechita, o sea, si aquí vieron espacio, ya no aplica. Pero como aquí no hay un espacio, sino que están luego, pueden simplemente darle aquí, abajito, en la esquina superior derecha, un clic derecho y se va a rellenar la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, miren, esto básicamente nos va a generar un indicador. Por ejemplo, en Aguascalientes. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? En Aguascalientes, por cada kilómetro cuadrado hay 262 personas. Digamos, la población, pues bueno, es relativamente baja, pequeña. Si nos vamos a Baja California Sur, la relación es muy baja. Estos datos no están actualizados. O sea, no lo tomemos por 100%, pero sí fueron en su momento. Entonces, aquí hay muy pocas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que en Baja California Sur hay muy pocas zonas pobladas, casi todos están en la parte de la capital. Vean, por ejemplo, la Ciudad de México.
hay 6.235 personas por cada kilómetro cuadrado. No es de sorprenderse, tiene más personas. Pero vean que todo esto es lo que vamos a encontrar allá afuera en el entorno laboral como KPIs, que básicamente son esto, una división. Hay que saber generar esta proporción y saber tomar las bases. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno porque no podemos mezclar peras con manzanas, ¿sí? Entonces tenemos que saber elegir qué proporción nos va a servir. Si yo aplicara lo mismo al revés, dividir los kilómetros entre la población, vean los indicadores que me va a dar. 0.003, 0.000. Esto tiene una interpretación que sería qué parte o qué proporción de aguas calientes le toca a cada persona. Entonces vean que en proporción de kilómetros le toca el 0.0003%. Pero la Ciudad de México, ¿qué cachito de Ciudad de México me toca? Ah, bueno, pues el 0.00001604. Pero a la vez este indicador no es tan claro. Normalmente en nuestras áreas ya vamos a encontrar pues, los indicadores más estandarizados. La densidad es una. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí, checar una métrica, por ejemplo, un, eh, un indicador de solvencia, aquí tenemos una pequeña imitación de un balance. Ajá. Los activos son los derechos y bienes a cargo de una empresa o a nombre de una empresa. Y los pasivos son todas sus obligaciones. Ajá, derechos y obligaciones o beneficios y deuda, ¿no? Vamos a ponerlo así, en términos simples. Entonces, eso es lo que la empresa debe, esto es lo que la empresa le debe, ¿sí? O el dinero que tiene. Tenemos una clasificación muy habitual, que es el pasivo circulante, el no circulante, es decir, lo que se vence o se liquida antes de un año y lo que está de un año o más a largo plazo. Entonces vamos a suponer que en caja, en productos, en mobiliario, yo tuviera un valor de 220 pesos. Vamos a suponer una empresa muy, muy pequeña, que fueran millones. Si yo, por ejemplo, hago un índice de solvencia, ¿eso qué me diría? Básicamente, si el día de mañana las personas a las que yo les debo dinero vienen a cobrarme todo, o sea, mis pasivos circulantes me los hacen válidos, yo afrontaría esa deuda con mis pasivos, con mis activos. O sea, lo que me deben de manera inmediata lo afronto con lo que yo tengo de manera inmediata. ¿Cómo generamos ese índice? Simplemente dividiendo nuestros pasivos circulantes, el dinero que tenemos contra el dinero que debemos y que nos pueden hacer efectivo en un corto plazo. Vean que nos da un índice de 1.4. ¿Qué significa? Que puedo cubrir mi deuda 1.4 veces. Si este índice cayera, por ejemplo, al 1 o debajo del 1, querría decir que si el día de mañana todos mis deudores me vienen a cobrar, todos mis acreedores vienen a cobrarme, yo no tendría cómo afrontarlo. Ese es un índice, pero vean que todo parte de una división. Entonces, por eso esta parte es muy importante. Y aplica para lo mismo. O sea, si tuviéramos cualquier tipo de método, cualquier tipo de ponderación, va a ser lo mismo. Si yo tuviera un volumen de clientes y solamente el 90% me recomienda, voy a dividir el dato acerca del cual deseo saber la información entre su base, que son los clientes. Y puedo saber que tengo un índice de satisfacción del 20% o del 0.020%. ¿Sí? Aquí se nos den porcentajes. ¿Por qué? Porque comparamos clientes con clientes, unidades con unidades, que entran dentro del mismo rango. Lo mismo aquí. Igual lo mismo. Si tuviéramos un índice de rotación, tendríamos que ver cuántas personas se dieron de baja entre el total de los trabajadores en promedio que tenemos. Y ese sería nuestro índice de rotación, en un sentido de manejo de personal. Sí, y aplica exactamente lo mismo. Héctor, y Pues, por ejemplo, y para interpretarlo eso, o sea, por ejemplo, esos 0.6 nada más le ponemos el control 1 y ya nada más le damos el... control 1, le damos este porcentaje y la manera de interpretarlo tendría que ver con lo que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, aquí, si yo tuve 430 clientes, de los cuales solamente me recomendaron 90, quiere decir que solamente hay un 21% de clientes satisfechos. Esa sería como nuestra interpretación. Si aquí, por ejemplo, yo dijera,
este año iniciamos y terminamos con un promedio de 430 trabajadores, pero 26 se salieron, quiere decir que tenemos un índice de rotación del 10%. Y aquí, bueno, va cambiando un poquito de área en área. Hay índices muy específicos, como la de las partes por millón, esto es de ingeniería industrial, o de áreas de calidad, por ejemplo, que básicamente te dicen, en 1 millón de muestras, cuántos productos tienen defecto. Y con eso utilizan la distribución normal y lo ponen en Six Sigma. Por ejemplo, estos índices en términos de finanzas se conocen como razones financieras. Estos, en el campo económico, se conocen como índices. Cuando nosotros tengamos información en general, ¿sí? Que no estemos como que bajo algún estándar en específico, solamente tenemos que asignar una relación que tenga sentido. Por ejemplo, aquí es lo que les menciono. Si yo intentara hacer mi división al revés, o sea, dividir estos 430 entre 90, la interpretación que me estaría dando no sería útil. ¿Por qué? Por el concepto de nuestra base. Ajá. Porque siempre tenemos que tomar en cuenta las bases como mi dato total, o mi dato más importante, o mi dato más grande. ¿Sí? Esta sería en general la interpretación que le daríamos. Como nuestro ejemplito de de la producción. Si aquí yo, a lo mejor, obviamente, no sé, no fuera de estas áreas, pero simplemente quisiera darme una idea, lo que yo tendría que tomar como base para mis indicadores de KPIs serían los datos más representativos o más importantes, los generales, por así decirlo. Aquí yo tomaría como un dato general mi ingreso, porque es como que el dato más importante, es aquel dato que va a englobar, porque cuando yo realizo una división, lo que estoy haciendo realmente es hacer una comparación o una distribución o una razón. Por eso son bien, bien, bien importantes las divisiones. Entonces vean que aquí lo que estamos aplicando es una división. Esta división siempre la hago basada en el total, porque a partir de este total, o sea, este dato de base, yo puedo tomar una referencia. Es decir, estas cantidades son representativas, este 20%, porque entre las tres, si yo le doy aquí a sumar, sumar, me va a dar un 100%. Bueno, aquí me lo pone en formato de pesos, pero es un 1%. Si le doy en formato de porcentaje, es un 1%. Entonces, independientemente de las especialidades en las que vengamos, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que siempre, 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 al hacer una división, tenemos dos cantidades, como aquí. Y la segunda es la más importante, es de la cual estamos generando la referencia, ¿sí? Y la referencia siempre va a ser el total o aquella unidad que nosotros queremos entender, como aquí. Si yo quisiera saber información, por ejemplo, de mis costos, yo no tendría que irme a ninguna de estas individualmente, ¿sí? O sea, el segundo término nunca va a ser una unidad más chiquita. ¿Por qué? Porque no tengo solamente estos productos, sino que tengo aquí, por ejemplo, lo señalo en mis costos. Esos son los totales. Y este de aquí abajito, que está señalado con azulito, es, digamos, el que los está englobando. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quisiera aplicar una proporción, tengo que saber qué voy a tomar como base. La base más importante siempre va a ser la general, porque de esta manera yo puedo decir, oye, esto, si lo divido entre esto, o sea, ¿qué porcentaje o qué proporción está representando este 200? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la proporción, o bueno, la comparación con mi dato más general. Entonces, ¿eso quiere decir que no lo puedo hacer con estos? Sí, sí lo puedes hacer, pero va a depender mucho de lo que tú quieras realizar. Por ejemplo, como aquí. Vamos a suponer que aquí no fuera tela 1, tela 2 y tela 3. Vamos a suponer que fuera enero, febrero y marzo. Y que estos fueron mis costos, luego fueron estos, luego fueron estos. Si yo quisiera hacer una comparación entre este 200 y este 270, aquí sí cabría la comparación, pero yo tendría que situarme en una posición muy clara. ¿Cuál es mi dato más importante? ¿O de cuál va a ser? O sea, ¿cuál es la referencia que estoy tomando? Si mi referencia es el 200, entonces tengo que hacer una división. Este 270 entre este 200. Y vean, cuando yo le den porcentaje,
ya sea con nuestro control 1 o con nuestro clic derecho, ya sea con el comando o con el ratoncito, ¿qué va a significar esto? Este 135 significa que mis costos en la tela 2 o en el mes de febrero es, representa un 135% de lo que me costó la primera. Esto es lo que significa. Si a su vez yo quisiera saber este mismo dato, o sea, cómo me fue en la tela 3 respecto, o tomando como base mi 200, tendría que decir 510 entre 200. Y yo podría decir, ah, mira, fue 2.5 veces más caro producir esto con un número. Si le doy un porcentaje, diría, su costo fue de un 200, representó un 255%. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, fueron 400, sería más claro de ver. Oye, representa un 200%, o sea, el doble. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay que tener mucho ojo con los porcentajes. Puede ser muy simple, pero de verdad que esto les va a dar un mega plus cuando podamos manejar bien la parte de los porcentajes, porque todo tiene que ver con proporciones. Si nosotros vamos y checamos, por ejemplo, eh, vámonos, por ejemplo, aquí a data 2. Vamos a darle algunos espacios más. Bien, si quieren, borramos esta tabla dinámica, la señalamos toda, le damos suprimir y ya, se fue. Yo sé que aquí tengo información de, de productos, ¿sí? Pero vamos a suponer, no sé, un dato, por ejemplo, como el PIB o como el tipo de cambio. Datos que van cambiando a través del tiempo. O tu nivel de ganancias, o tu nivel de productividad, o tu nivel de sueldo, o tu nivel de ahorro. Vamos a tener siempre un campo base, que en este caso va a ser, por ejemplo, el 2400. Cuando yo le diga, esta es mi base, va a significar que todo lo voy a dividir entre mi base. Entonces, simplemente como le digo, el 1600 entre el 2400. Lo mismo aquí, el 8700 entre el 2400. Y esto me va a dar porcentajes o representaciones que me va a decir mi costo, por ejemplo, o mi ahorro en este día fue del 66% respecto del primer dato que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de PIB o de inflación, se suelen tomar años base. En este caso vamos en el año 2018, en términos de inflación. Digo, ya es por poner un ejemplo, pero eso va a aplicar exactamente lo mismo. Muchas veces va a pasar también que esas referencias no tengan una base única, sino que vayan actualizándose, o sea, o vayan cambiando con cada elemento. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo quiero saber cómo me fue a mí en este mes, vamos a suponer que este fuera el mes de octubre, respecto de mayo. Si ahora lo que yo quiero saber es respecto del mes de octubre, lo que tengo que hacer es poner este mes de octubre, que es el dato del cual me voy a referir, en segundo término. ¿Se dan cuenta? Y una vez que yo realice esto, ajá, que esté dividiendo, mi dato va a ser significativo de esta manera. En el año anterior o en el mes anterior, tuve el 150% de ventas que tuve en esta ocasión. Esto se dividiera entre 1600. Si aplico la división al revés, por ejemplo, 1600 entre 2700, me va a decir, este año mis ventas representaron el 66% en comparación del mes pasado. Una vez que ustedes ya tengan esta proporción, simplemente le damos copiar, control V, control V, control V, disculpen, control V, un abajo, control V, etcétera. Entonces, por ejemplo, miren que aquí, si le dan F2, ya la medida se va desplazando y nos dice cómo me fue respecto del mes anterior. Que aquí me está diciendo, mira, el mes anterior, bueno, ahorita yo la referencia está sobre este mes. En este mes tuve un 66% de lo que tuve el mes anterior en mi segundo dato, que es el 1600. Si el siguiente mes vendo 7800, voy a decir, ah, en esta ocasión obtuve el 531% de lo que obtuve la vez pasada. O sea, básicamente quintupliqué mis ingresos.
Si checo el siguiente dato, voy a decir, mira, bajé de 8,700 a 8,600. Bueno, esta vez obtuve el 99% de ganancias. ¿Sí? Esto es el cambio en su representación o en la importancia que tiene respecto de este dato. Si nosotros aquí, por ejemplo, le aplicáramos a esta misma fórmula un 1 menos y señalamos esto entre nuestros paréntesis y nuevamente recorremos esta fórmula, ajá, vamos a tener aquí, por ejemplo, estos datos que nos pueden decir, oye, tuvimos un cambio o una alteración de un 34%, ¿sí? Para el primer mes. ¿Por qué? Porque es el tipo de dato que cambió, esto utilizando el 1 al inicio. Si yo cambiara, por ejemplo, el 1 al final, menos 1, me daría el tipo de proporción que tuve. Ajá, vean que únicamente se invirtieron los signos. Entonces va a depender de cómo necesitemos representar la información. Ya ven que el típico, la referencia que dijimos, no, es que nuestras ventas bajaron un tantos por ciento. ¿Sí? Va a ser de esta manera, con un porcentaje. Por ejemplo, si tuviéramos ventas de 2,400 y luego bajaron a 1,600, podríamos decir, como hace ratito que era un 66%, ¿se acuerdan? Nuestro nivel de ventas bajó a un 66% o podemos decir, bajó un 34%. Vean que entre los dos hacen el 100%. O bueno, se complementan en este caso. Como aquí quintuplicamos la información, diríamos, oye, ¿sabes qué? Para el siguiente mes aumentamos nuestras ventas un 431%. Pero al cuarto mes, donde bajamos de 8,700 a 8,600, nuestras ventas o nuestra productividad o nuestro dato disminuyó un 5%, un 1%. Uh-huh. Entonces, vean, esta parte de verdad es muy, muy, muy útil, muy necesaria, muy importante, porque cuando yo vengo aquí y le digo, ¿sabes qué? Dame una representación gráfica con estos datos, señalo todo y le digo insertar un gráfico de líneas. Aquí me va a decir, le doy control X, me posiciono, le doy control flechita hacia arriba para posicionarme de este lado y voy a decir, ¿sabes qué? Así me estuvo yendo a lo largo de mi proceso de ventas. Sí, aquí tenemos que depurar la información. No la podemos poner tan así solamente. Bueno, esto lo vemos más en la parte de nuestros gráficos, pero esta es la gran importancia que van a tener las proporciones. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros no vamos a tener un operador o una fórmula que sea eh, división o sea resta, solamente tenemos sumas. Entonces, esta es la gran importancia que van a tener nuestros KPIs en cómo nosotros generemos relaciones que nos estén dando esta indicación. Ajá. Y ustedes van a ir entendiendo poco a poco según el tipo de información al que estén aplicando. Voy a poner, por ejemplo, si todos los días, lunes, martes, miércoles, etc. De hecho, aquí miren, vamos a poner esto. También, esto tiene que ver un poco más con la parte del formato, pero vamos a utilizar lo que vimos en esta sesión. Vamos a poner secuencia y le ponemos un 7. ¿Sí? Luego, a esta misma secuencia, la vamos a señalar toda, le damos control 1, nos vamos a personalizada y aquí en donde dice estándar, le vamos a poner 4Ds, que es un formato de 10. Y vean, aquí ya tenemos este formatito. Si yo estuviera, por ¿Cómo le ejemplo, pusiste, perdón, en personalizada y luego qué? mire, me regreso en esta parte. Primero Sí, pusimos nuestra fórmula de secuencia sí. con un 7. Después de esto le damos a control 1, Ujú. señalamos todo. Aquí, disculpen, se me fue el de control Z. Listo. Señalamos todos estos 7 numeritos, le damos control 1. Si no nos sale con control 1, nos vamos a inicio en la parte de número. ¿Sí? Es lo mismo. Y nos vamos hasta abajo en la opción de personalizada. Aquí podemos darle distintos formatos. En este caso, el que vamos a utilizar es
4 veces D. Vean que si le ponemos 3, solamente sale DOM. Si le ponemos 4, ya sale la palabra completa. Si le pusiéramos 2 veces, sale un 0,1. Entonces vamos a ponerle 4 veces la letra D y le damos a aceptar para que nos ponga los 10. Listo. Entonces lo vamos a colocar aquí. Vamos a suponer que llevamos un control de lectura, por ejemplo, y decimos, ¿sabes qué? El primer día leímos 50 páginas, el segundo 59, el tercero 45. Podríamos decir, ¿sabes qué? El día de ayer leí, hago la división, el 59 entre el 50, o sea, estamos tomando como base, porque vamos a hacer la comparación con el día anterior, le ponemos un control 1 para el formato del porcentaje y podemos decir, el día lunes yo leí un 118% en relación al día domingo. Como el martes leí ya menos, puedo decir, el día martes leí solamente un 76% de lo que yo leí el día lunes. Entonces va a depender de los criterios que yo esté utilizando y así voy a poder generar mis KPIs. Pero todo parte a partir de una división, que ese es todo el gran, la gran utilidad de nuestras divisiones y en cómo podemos ordenar esta información. Solamente llévense eso. El dato más importante es la base, porque cuando veamos también unos ejemplitos con tablas dinámicas, tal cual así te dice, ¿qué te tomo como base para hacerte tus porcentajes? Una vez que tiendan este concepto de base, las tablas dinámicas van a venir muy, muy, muy bien. Entonces, veamos también esta partecita que vamos a tener. Ya vimos nuestros operadores de porcentaje, de división, nos faltó el de potencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo, si nos da tiempo o si no lo vamos el día de mañana. Vamos a también tener que utilizar nuestros operadores de comparación. Estos son muy fáciles de utilizar, todos ya los vieron también en sus respectivos programas, que van a ser igual, mayor que, menor que, igual o mayor, o distinto de. Tanto igual como distinto de aplica a cualquier tipo de dato. Básicamente le estamos haciendo una pregunta. ¿Cómo la formulamos? Oye, electrónica es igual a carne, falso. Vean, puse el signo de igual, señalé electrónica, puse el signo de igual, señalé carne. Y me dice que es falso. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo electrónica, pongo el signo de igual, señalo otro electrónica y aquí me dice verdadero. Todas estas solo me van a dar valores de verdadero o de falso, son pruebas lógicas. Porque básicamente les estamos haciendo una pregunta y nos van a dar esta información. Si yo, por ejemplo, aquí me fuera en esta tablita que les puse, en la parte de ventas, puedo ponerle, oye, este 6,000 y tantos es mayor con este signo, ven, este signo lo tienen igual en su teclado en la parte inferior izquierda, más o menos, y voy a ponerle esto. Este valor es mayor que este, me va a decir falso. El 6,000 no es más grande que que el 9,000. Si lo formula al revés, oye, este número es más chiquito que este, va a decir sí, sí es cierto que es más chiquito. Entonces, para que no nos confunda esto, siempre la parte más abierta de este triangulito va a estar señalando al más grande. Si eso se corresponde, o sea, que la parte abierta esté señalando al más grande, nos va a dar verdadero. Si la parte más grande, bueno, la parte más abierta, señalar al más chiquito, va a decir que es falso. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la diferencia. Si yo tengo un 1 y tengo otro 1, bueno, lo voy a poner aquí a un lado, y yo le dijera, oye, este 1 es mayor que este 1, falso. ¿Sí? No hay mucha ciencia. La única diferencia es que con el otro símbolo, el de mayor igual, abro con igual, le digo, este 1 es mayor o igual a este 1, me va a decir verdadero. O sea,
En esa comparación, ¿está contando este número? Sí o no. Simplemente vamos a añadir eso, mayor o igual o mayor o menor. ¿Sí? No hay tanta ciencia, es muy intuitivo, pero va a ser muy utilizado. Quizás los más interesantes o el menos utilizado, el menos habitual, va a ser este, que es el de diferencia de. Este diferencia de lo vamos a aplicar tanto a números como a valores. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues muy simple, le voy a decir, oye, este 6700 y es como una especie de diamantito, ¿sí? Recuerden esa orientación. Se están cerrando. Es distinto de este, va a decir sí, efectivamente son distintos. Y ya, simplemente va a ser esto. Y fíjense, esta cantidad se las puse al propósito, donde dice 3571.88. Visualmente dices, pues son iguales, ¿no? Por eso no hay que confiar tanto en esto, sino hay que utilizar en nuestras fórmulas. Ponemos el signo de igual y le digo, oye, este símbolo, bueno, esta cantidad es distinta de esta otra, y miren, me va a decir verdadero. Decir, oye, ¿cómo? ¿Pero cómo? Son iguales, ¿no? Vamos a preguntarlo al revés. Este es igual que este, falso. ¿Por qué? Por el formato. Si yo aquí le digo, dame más decimales, voy a darme cuenta que cambian por un decimal. Entonces, ojo, no hay que confiarnos tanto del dato visualmente, sino que hay que aplicar este tipo de herramientas para ir sobre seguro y que no se nos pase algún error importante por este tipo de cosas. Como les mencioné, esto va a aplicar tanto para productos como, bueno, para valores como para letras. Aquí le pregunto, oye, electrónica, ¿es distinto de carne? Dice, sí, verdadero, porque pues, obviamente son distintos. Luego le digo, electrónica, ¿es distinto de electrónica? Aquí podría tener un espacio, un acento, no lo sé. Me dice falso. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás preguntando, que si son distintos, es falso. Entonces, son iguales. Puedo preguntarlo al revés. Este es igual que este, verdadero. ¿Sí? Entonces, vean, es fácil, es rapidito, pero van a ser muy necesarios en todos lados y en otros programas, como ustedes pueden darse cuenta. Luego, vamos a tener el paréntesis que ya le hemos estado utilizando, que nos sirve para aislar cadenas de texto o jerarquías de orden, como hace ratito. Y tenemos el signo de ampersand, ¿sí? O el signo de i comercial, que es este. Esto básicamente es una concatenación. Si yo le pongo la palabra igual y selecciono producto, pongo ese simbolito y luego selecciono electrónica, vean que me está haciendo una concatenación de texto. Tan simple y tan sencillo como esto. Si yo quisiera esto separadito, antes de poner electrónica, pongo dos paréntesis con un espacio en medio, otra vez este signo de y señalo y ya me sale con este espacio, que es justamente estas comillas, ¿sí? Que nos permiten referirnos a textos en específico. Es muy sencilla, muy intuitiva y quizás algunas más interesantes van a venir en esta parte. Estas igual casi nunca las utilizan, bueno, al menos en mi experiencia no he visto que por lo general se utilicen mucho, ya que no son tan conocidas, que es el espacio y el símbolo de, aquí disculpen, era un símbolo de porcentaje. Sí, igual ustedes lo vieron en sus respectivos programas, seguramente esta parte, pero este espacio se va a referir a una intersección de áreas. ¿A qué me refiero con eso de intersección de áreas? Pues muy fácil. Vamos a suponer en esta tablita que les puse que estas son las ventas del norte. Vamos a señalarlas con un borde. Y vamos a suponer que estas son las ventas del vendedor Trujillo. ¿Sí? Si yo quisiera saber el nivel de ventas que se hicieron en común, puedo ver algo así como una especie de diagrama de Venn, que aquí es donde coinciden, en estas dos ventas, donde coincide Norte y coincide Trujillo. ¿Sí? Seguramente ustedes están pensando en tablas dinámicas, en fórmulas condicionales, ¿sí?
Pero vamos a tener también otra alternativa, que es un operador muy interesante, que tiene que ver con el espacio. Fíjate, si yo le pongo igual la palabra suma, abro paréntesis y señalo todo, listo, me da una suma de todos los datos. No tendría manera de hacer esa distinción, pero sí la puedo hacer con mi operador. ¿Cómo la realizo? Le doy suma y señalo toda esta parte donde dice norte, obviamente no las palabras, solamente los números. Fíjense. Luego le doy un espacio, que es el operador, y señalo todos los valores correspondientes a Trujillo. Igual, solamente los números, no las palabras. Y vean que me permite hacer una selección. Pero esta selección, vean que yo no puse ninguna coma, como normalmente son los argumentos. En esta parte, en esta parte de mis argumentos, vean que me sigue señalando como el número uno. O sea, esto no es un argumento diferente, es el mismo. Le voy a dar clic y van a ver que se está aplicando solamente la suma del espacio que está en común, es decir, de la intersección. Chéquense que incluso cuando le doy F2, puedo ver visualmente la selección y solamente el espacio donde estos dos se junten es lo que me va a sumar. Esto significa este operador de espacio. Es muy útil. Va a aplicar en celdas, ¿sí? En celdas principalmente. Es decir, cuando yo tome un conjunto de celdas que se junten con otro tipo de celdas, pero todo en este formato, es decir, no tablas, no fórmulas, no referencias, tal cual así con los rangos señalados. Entonces, esto significa que tienen que cruzarse físicamente, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, tuviera este dato, este mismo dato, por mucho que sea un dato en común, y yo quisiera extender esta selección, eso no va a cambiar nada, porque es solamente donde se crucen físicamente, por así decirlo. Solamente esa va a ser el área donde se va a aplicar nuestra suma o la operación que estemos realizando. Entonces, téngalo muy en cuenta porque casi no se utiliza, pero es muy importante. Estos dos, del asterisco y del simbolito de porcentaje, lo vamos a ver directamente en fórmulas. Esto no nos sale así con pura, o sea, puesto de este modo, ¿no? Esto va a ser necesariamente con nuestras fórmulas condicionales o de bases de datos, que es lo que vamos a checar ahí. Ya vimos esta parte de KPIs. Vámonos ahora a un último dato, que es lo que quiero que, si ya no nos da tiempo, que con esto al menos nos vayamos. ¿Qué son las protecciones de hojas? ¿Sí? Las protecciones de hojas son muy importantes, sobre todo cuando trabajemos de una manera profesional. Esta es una habilidad de cajón que sí o sí tienen que tener. Supónganse ustedes que realizaron aquí un informe o una tabla. De hecho, vamos a sacar de aquí una tabla. Por ejemplo, nuestra tabla de... Esta es lo mío. Nuestra tabla de data 5. ¿Sí? Vamos a darle control E, control C. Y aquí creo que cambia. Simplemente me regreso y listo. Y vámonos a nuestra protección de hoja. ¿Sí? Listo. Tenemos aquí nuestros datos. Vamos a convertirlos en tabla. Le damos control T, control Q. Señalamos todo. Esto ya lo vimos hace unos momentos. Y aquí lo tenemos. Vamos a suponer que esto es un informe o una gráfica o un resultado final. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es checar una manera en cómo podemos, o en una parte esencial de cómo podemos representar la información. Ya vieron ustedes que muchas veces vamos a tener este tipo de datos. Le voy a poner aquí. Adeudo 2 en la segunda posición, el adeudo 2 entre el adeudo 1, ¿no? Para sacar qué tanto han ido cambiando estos datos, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, aquí si alguien viene y le da F2, va a ver mi fórmula. ¿Qué pasa? Si ustedes están calculando comisiones, porcentajes, quizás algún dato que es un tanto reservado, ya sea por la información, o sea, no pueden ver qué tipo de, qué porcentaje de comisión tienen diferentes áreas o de sueldo, etcétera.
o datos que simplemente no deben de ser mirados, Excel nos da la herramienta de la protección de las hojas. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a tener en esta parte, donde están nuestras hojitas, el nombre, le vamos a dar un clic derecho. Aquí tenemos las opciones habituales, que son, por ejemplo, el color el color de la pestaña. Aquí le pongo un azulito y ya se pone de este color. Es lo más básico. Pero también vamos a tener esta opción que dice proteger hoja. Si le damos clic ahí, vamos a poder bloquear todos los datos que se estén conteniendo aquí. ¿Sí? Todos los datos que ustedes tengan, incluso les va a permitir hacer una selección de qué es lo que quieres bloquear o permitir. Normalmente se les va a aparecer esta opción de que si no me vas a mostrar nada, al menos déjame seleccionar las hojas. Bueno, seleccionar las celdas, bloqueadas y desbloqueadas. Le quitamos estas opciones. Si se las diéramos, simplemente nos va a dejar hacer clic. Pero en este caso se las quitamos. Y listo. Le podemos poner opcionalmente una contraseña. Vamos a ponerle 123. ¿Sí? Simple para que nadie se nos olvide. Bien importante, hay que recordarlo, porque si no, luego no hay manera de quitarla. Podemos desbloquear el libro, pero no recuperar la contraseña. Entonces, le damos 123, algo que recordemos. Y ahora sí, si ustedes toman esto y lo envían a través de correo, a través de cualquier medio a alguna persona o en este mismo equipo, vean que cuando yo quiero ver, oye, ¿qué fórmula aplicaste? Nos va a salir este anuncio. Oye, tú no puedes ver esto porque tu hoja está protegida. Híjole, oye, ¿sabes qué? Entonces déjame aplicarle un filtro, ¿no? Y ya no me va a dejar ver nada. Ni siquiera, fíjense que en la parte de la barra no me aparece el dato, no me deja ni siquiera manipular esto. Yo puedo configurar todo lo que sí me deje ver en la pantalla que nos mostró hace ratito. Pero cuando ustedes tengan que trabajar de esta manera, para ocultar fórmulas, para ocultar procesos, para ocultar porcentajes, para ocultar datos, van a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Ojo, ahí está este dato. Es muy importante que lo trabajemos de esta manera. Pero muchas veces, sabes que vamos a necesitarlo o vamos a tener que combinarlo. Entonces, miren, para desbloquear simplemente vamos a desproteger hoja y como aquí le puse contraseña, si yo no le hubiera puesto contraseña me lo desbloquea. Como yo sí le puse, solamente le regreso el 123 y ahora sí, fíjate, ya me deja ver todo. Pero vamos a tener otro caso. Vámonos, por ejemplo, aquí a nuestra data, era la data 1, me parece, sí, la data 1. Ujú. Le damos control E, control C y nos vamos a nuestra protección de hoja. En este caso vamos a ponerlo un poquito aquí abajo, ¿sí? Vamos a darle unos 10 espacios más o menos, ¿sí? Y vamos a dejar aquí nuestros datitos. Vamos a hacerlo igual, control E, control T con un formato de tabla y listo. Ahí está. Ahí están nuestros datos. Entonces, ¿cuál va a ser este supuesto? Oye, a lo mejor sabes que yo quiero que estas personas puedan agregar datos, ¿sí? Puedan aquí quizás poner sus nombres o hacer un buscador, pero no quiero que me muevan nada más. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un bloqueo parcial. ¿Cómo le vamos a hacer? Así. Antes que nada vamos a activar lo que queremos ver y le vamos a poner esto. Vamos a introducir aquí un valor y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero checar y miren, de hecho aquí en la hoja de tabla vamos a copiar algunos de estos valores y también lo vamos a hacer más grande para poder verlo visualmente. De hecho aquí vamos a ponerle José, le vamos a poner Luis, a poner María, ¿sí? Para identificarlos muy fácilmente. Entonces aquí va a ir este dato, el que sí queremos que ingresen, y aquí vamos a hacer un buscar B. Vamos a hacer un buscador de empleados. Y le vamos a decir buscar B, que nos busque este valor, le damos una referencia absoluta con F4, ponemos una coma y le decimos, ¿dónde lo vas a buscar? Aquí, en esta parte de la tabla, vean, me posiciono, Control Shift, flechita hacia abajo, Control Shift, flechita hacia la derecha. ¿Vean? Le doy otra vez
una coma y le voy a decir, tabla 4, indicador de columnas. Vamos a irnos con la columna 2, ¿sí? Luego en indicador le digo coincidencia exacta, dame un falso y lo cierro. Entonces puedo tranquilamente aquí ponerle edad, sexo, puesto, fecha, departamento, sueldo. Y voy a generar esta misma fórmula y la voy a copiar. Para esto me sirve haberla fijado, ¿sí? Y haber hecho una tabla, que nada va a cambiar. Entonces simplemente aquí cambio el 2 por un 3. Aquí cambio el 3 por un 4. Aquí cambio el 4 por un 5. Aquí cambio el 5 por un 6. Aquí cambio el 5 por un 7. Le doy un pequeñísimo formato, ya saben ayer, con estilos de celda. Le digo en este segundo, o este de aquí. Sí, este de aquí, vean, le doy un formato así rapidísimo, prediseñado. Y aquí le voy a poner, que es quizás el más importante, el valor buscado, que va a ser a lo mejor en azulito. Uh-huh. Y estos van a ser mis datos. Igual me voy a inicio, selecciono estilos de celda, así literal cualquiera. Sí, no es relevante en esta ocasión. Vamos a poner ahí un buscador de empleados. Buscador de empleados. Algo muy sencillito. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que esta persona pueda ver los datos. Pero oye, sabes que es información importante y por cualquier cosa, pues no quiero que vea lo demás o vea lo de los demás. Entonces, simple y sencillamente lo que voy a hacer es que, mire, antes vamos a ver qué funciona. Le pongo José y listo. Le pongo María, bueno, abajo. Aquí solamente en el azul listo. María y listo. Le pongo Alejandra. Bueno, no voy a poner todo ese nombre. Le pongo Luis otra vez. Y además puedo complementarle. Vámonos aquí, igual con una herramienta que vimos, en la pestaña datos, nos vamos a la parte, esta cajita de herramientas que dice herramientas de datos. Hay una pequeña insignia que dice validación de datos. Ah, perfecto. Aquí nos pregunta cuál era la fórmula. Les voy a copiar esta fórmula, que es la de buscar B. Uh-huh. Aquí, como primer dato, tienes que poner esta casillita azul. Sí, incluso si no les, yo ya perdí y le pongo F4. Incluso si no les salen todas, bueno, solamente vamos a ponerle una para ver que sí se aplica nuestro cambio. Sí, no se preocupen en ese sentido. Vamos a tener estos datos aquí y en la parte de list para que solo nos aparezcan los nombres, vamos a validar nuestros datos. Nos vamos a la parte de datos. En la cajita de herramientas de datos va a haber una opción que va a decir validación de datos. Le ponemos aquí, en esta opción, validación de datos, nos va a salir este cuadrito. Le ponemos que nos dé valores de lista y en el origen, vean aquí nos deja seleccionar, ya sea que yo empiece a señalar dentro de la hoja o que le den este cuadrito y que igual me deje seleccionar, me posiciono en el nombre, donde puse José. Entonces, Control Shift, flechita hacia abajo y le doy Enter. Aquí le doy aceptar y vean que aquí arriba, bueno, ya saben lo que les dije. Control inicio para irnos hasta arriba y no tener que deslizar. Aquí nos va a salir este cuadrito que vean, va a decir todos estos datitos. Entonces yo puedo aplicar y miren, se verá actualizando los datos que yo tenga. Le pongo en Leticia Rosa y ya sale de almacén gerente. Le doy aquí en Manuel Casares y listo. Capturista en gerencia. Entonces, miren, vamos a suponer que tenemos este dato. ¿Y dónde está el truco? Está aquí. Vamos a señalar aquí que es donde quiero meter datos, la única casilla donde yo necesito meter datos, y le vamos a poner aquí al ladito. Control 1. Ahora sí va a ser control 1.
Y vean que vamos a tener las opciones que vimos ayer. Bueno, que esas son con la personalización, no se preocupen, no son esenciales para ahorita. La que nos va a interesar ahorita es esta casilla de proteger. Y van a ver que siempre en todas las casillas va a salir esta opción de bloqueada y va a salir con una selección. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para hacer un bloqueo parcial es que aquí yo le quite esta selección y guarde. Puedo hacer lo mismo, que le voy a poner un 5 más un 5 y aquí una suma. Suma y suma estos dos. Ujú. Puedo hacerlo individualmente o aplicarlo a un grupo de fórmulas, a un rango. Le doy control 1 y aquí en proteger le digo ocultar. Perdón, desbloqueo esa casilla de bloqueado y le doy a aceptar. Y vean que aquí sale todo. Entonces vuelvo nuevamente a bloquear mi hojita, le digo en proteger y aquí le digo seleccionar celdas desbloqueadas y también celdas bloqueadas. Le digo aceptar y ahora sí. Vean que aquí puedo realizar una selección y vean que yo puedo ver también las fórmulas. Si intento meter datos, me va a decir esto. Pero vean que aquí, por ejemplo, donde yo puse estos datos, sí puedo modificar sus valores. ¿Por qué? Porque yo apliqué esa selección. Vean que aquí en la parte de Margarita yo podría utilizar esa lista o simplemente ponerle José y me va a de regresar estos datos. O sea, todo se quedó bloqueado menos esto. ¿Sí? Si regreso aquí a protección, desprotejo hoja, vean que ya no me pide contraseña porque yo no se la puse. Les digo proteger hoja, pero esta vez no puedo seleccionar las celdas bloqueadas. Y vean que en esta ocasión ya ni siquiera puedo posicionarme en donde tenía mi fórmula. Quizás yo no quiero que vean esta fórmula. Entonces simplemente les dejo que puedan elegir esto. Esto va a aplicar mucho en formularios. Te sabes que, oye, mete tus datos, dame la información o ponla aquí. No quiero que le muevas a nada más, pero solamente te dejo habilitadas estas columnas. Ponlo 58 con un 41. Y listo. Y vean que aquí en esta que también dejé visible, aquí sí puedo ver lo que está, o la fórmula. Ujú. Entonces ahí está el truco de todo. Va a aplicar en estos casos y esta va a ser una manera de presentar nuestra información. Otro dato muy importante, que ya con esto nos vamos. Muchas veces va a pasar que tengamos datos aquí. Voy a desbloquear, sí, desproteger hoja y ya, lo puedo ver. ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente notaron que hace ratito cuando intentaba correr fórmulas, me llegó a pasar que le daba control de espacio y me iba hasta el final de la hoja, ¿sí? Entonces, eso no nos puede pasar cuando esto lo entreguemos o lo compartamos con otras personas. Aquí tenemos una pregunta de Leticia Sánchez. Nos dice, ¿en algún momento se cargan estos videos? Sí, sí, de esa información ya se las va a pasar Isa, pero sí se están realizando las grabaciones. No sé, ahí sí no les podría decir en cuánto tiempo se los van a pasar. Esa información sí se las daría Isa, ya bueno, en los canales de comunicación, pero las sesiones sí se están grabando. A mí me dijeron que las graban. Entonces yo creo que sí se las van a pasar. Muy bien, entonces miren, esto es solamente un pequeño tip. Cuando nosotros tengamos esta información, para que no nos pase estos errores, que por un dedazo nos vayamos al final de la hoja o donde no tenemos que ver datos, simplemente vamos a aplicar, por lo general, como recomendación, dejar mínimo una celda de margen, ¿sí? No lo dejen tampoco hasta el último, porque luego es difícil. Voy a ponerme desde la celda I, fíjense, selecciono toda la columna I y aplico Control Shift, flechita hacia la izquierda, para que se seleccione todo. Una vez aquí, le digo clic derecho y ocultar. Vean. Y ya lo oculté y ya no puedo ver esa información. A lo mejor ahí tenía todos mis cálculos que me van a dar estos resultados, pero yo no quiero que los vean. Entonces, por ejemplo, aquí, vean que yo le dejé un espacio. Si ustedes no dejaron un espacio, agréguense. Y voy a aplicar lo mismo. Desde la celda 13, en mi caso, le digo Control Shift, flechita hacia abajo, me va a llevar al final del documento y le digo clic derecho, ocultar. Y vean que el espacio ya se acotó. Voy a hacer lo mismo aquí. Le dejo este espacio y le digo Control Shift, flechita hacia la derecha y le digo en ocultar.
y listo. La gran virtud es que si yo le doy control, flechita por error, ya no me va a llevar al final del documento, sino que ahora yo solamente puedo presentar la información que yo necesite y si además de eso le añado el proteger hoja, solamente dejando la opción de que seleccionen las celdas desbloqueadas, listo. Encima, ni siquiera por dedazo ni por error y además también por darle una mejor presentación. Entonces, listo. Aquí voy a tener un formato de entrega que es muy utilizado y muy necesario, ¿sí? Para que no entregamos nuestros documentos así todos completos. Perfecto, entonces, Oye, y eh, para volver a mostrar lo que ocultaste, nada más le damos ahí a los espacios que dejaste. así es. Miren, en este caso, como yo también bloqueé la página, primero tengo que desprotegerla para que ya me permita tomar la selección y por eso les digo que dejen un espacio para que cuando necesitemos nuevamente volver a ver nuestra selección, simplemente seleccionemos desde ese espacio que dejamos y arrastremos nuestro ratón o nuestro cursor hacia la derecha, todo hacia la derecha. Pues como son muy chiquitas, pues bueno, literal es solamente arrastrar, le damos clic derecho y le damos en mostrar y nuevamente, igual aquí, seleccionamos la última fila, llevamos hacia abajo para que se seleccione todo y le ponemos en mostrar. Y nuevamente ya tenemos nuestro documento. Ujú. Ok, ok. Gracias. No, al contrario a ti, muchas gracias por eh, esta duda, ya que es algo muy importante. De esa manera regresamos a trabajar con nuestros datitos. Entonces, bien, igual lo mismo al revés, le doy a la derecha, mostrar datos y aquí ya. Entonces, igual quiero una disculpa por excederme un poquito en el tiempo, no se preocupen. Si alguien tiene que salir y nos extendemos un poquito, eh, con todo gusto puede hacerlo, no se preocupe. Y de momento estaremos llegando al final de nuestra sesión. En esta ocasión vimos pues un poquito más de las herramientas básicas que sí o sí hay que tener para complementar nuestras habilidades en herramientas como Excel, que son del uso muy común. Perfecto, aquí tengo un comentario de Leti, dice, excelente, muchas gracias, buenas herramientas. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que estas herramientas y este formato que es de taller, diferente al de los cursos, les sea de utilidad y si gustan acompañarnos el día de mañana, nuevamente estaremos a las 8:30. El enlace se los van a compartir a través del canal de WhatsApp para que estén pendientes y si nos desean acompañar, nuevamente podamos vernos aquí el día de mañana. Voy a terminar nuestra grabación. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. No, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces nos estaremos viendo hasta nuestra próxima sesión. Termino nuestra grabación y les deseo que tengan una excelente noche y que tengan mañana